daros las gracias desde la Federación Española de Municipios y Provincias por vuestra asistencia a todas las personas interesadas en esta formación de cálculo de huella de carbono municipal y simplemente bueno, pues ponernos a vuestra disposición por si necesitáis cualquier cosa. Está el equipo de Factor Ideas, que son los encargados de realizar esta formación, y cualquier cuestión que necesitéis, ya sea a través de ellos o a través de la propia federación, estamos a vuestra disposición. Simplemente desearos que, bueno, pues que sea un módulo productivo y que cualquier cuestión y cualquier duda que os surja, no dudéis en consultarla, que para eso está esta formación. Muchísimas gracias a todos y cuando queráis, Raquel. Vale, Alejandra, muchas gracias por la presentación. Nada, bueno, simplemente deciros que algunos ya participasteis en la primera sesión del otro día. Para aquellos que no pudieseis venir, recordaros que tenemos toda la información, así como la sesión, subida en el Moodle. Si queréis, bueno, compártela un momento, Isaro, y la vemos, más que nada por si hay alguien nuevo que no pudo acudir. Simplemente recordaros que tenemos aquí toda esta información y, bueno, también estaría ya disponible la grabación de la última sesión y próximamente estaremos ya colgando la información de los siguientes módulos. Vale, este primer módulo es el de huella de carbono y estaríamos en la segunda sesión. El día 13 y el día 21 serán el segundo módulo relativo ya a los proyectos de absorción. En la primera sesión lo que vimos fue un poco contexto de lo que sería la huella de carbono, un poco el rol de los municipios, así como un poco nociones básicas de las diferentes huellas que puede haber. Esa primera sesión la acabamos con una pequeña caracterización de lo que sería la huella de carbono del municipio. La segunda sesión que tenemos prevista para hoy va a ser una sesión más práctica, en la que vamos a ir utilizando la calculadora de la Oficina Española de Cambio Climático para introducir estos datos de huella de carbono del municipio. También dejaremos un ratito para ya ver cuál es la información a recopilar para este registro y para todas las dudas que puedan surgir. También nos parece muy interesante aprovechar esta sesión para que compartáis vuestra experiencia, porque bueno, ya muchos de vosotros estáis participando en el proyecto de huella de carbono, ya han ido surgiendo dudas, que bueno, algunos que ya lleváis varios años participando pueden ser interesantes para el resto. Entonces, bueno, podríamos ir viendo un poco pues estas casuísticas o qué hacer cuando, por ejemplo, hay algún dato que el año pasado no lo hemos introducido, pero en esta edición lo tenemos, es más interesante meterlo o lo excluimos, entonces un poco para afinar este alcance. Dicho esto, bueno, aquí ya podéis ver un poco, ¿no?, la presentación para el día de hoy, que iremos un poco viendo, ¿no?, a través de esta herramienta, navegando, ir viendo cómo se pueden meter estos datos. Luego ya eso, resolveremos ese caso práctico que tenemos preparado, que sería el caso de un municipio, y luego un poco entraríamos en lo que sería ya esta información necesaria para el registro, que partiría de la elaboración del plan de mejora, que, bueno, pues en base a esos resultados de huella, ese plan que se propone en el corto o medio plazo para reducir la huella, y ya finalmente lo que sería ya la documentación para el registro. Así que nada, si os parece, bueno, voy a dar la palabra a mi compañera Isaro. Recordaros que si tenéis cualquier duda la podéis ir comentando por el chat. Como comenté el otro día, somos bastantes, entonces para agilizar un poco el proceso, ¿no?, lo podéis ir comentando por el chat y nosotros pararemos la formación en ciertas ocasiones para leerlas en alta y ponerlo todo en común. También recordaros que está siendo grabada la sesión, así que bueno, si os perdéis algo no tengáis problema, que lo podréis ver más adelante. Así que ya sí que sí, Saro, te doy la palabra. Estás en silencio, Isaro. Perdón, gracias Raquel. Buenos días a todos, a la formación. Y nada, le damos comienzo ya. Los objetivos y el contexto de la formación. Los objetivos y el contexto de la formación son conocer las aplicaciones que ofrece el registro, así como la herramienta de cálculo. Vamos a hacer también un caso práctico con la herramienta para que veáis cómo se meten los datos en ella, y luego también vamos a hacer, vamos a plantear cómo se hace la elaboración del plan de mejora y el registro en la OECC.
Vale, comenzamos ya con la navegación por la herramienta. La herramienta se obtiene desde este enlace que mostramos aquí. En este cuadradito de aquí está la herramienta en formato Excel y abajo las instrucciones para su funcionamiento. La herramienta es muy intuitiva y fácil de usar. Y nada, en la primera página, bueno, en la primera pestaña se pueden ver cómo funciona la herramienta, su contenido y bueno, un índice con su contenido y aquí unas instrucciones para cumplimentarla. Las celdas a cumplimentar serían las de color naranja, amarillo, verde y azul, y las que se autocumplimentan, las amarillas, grises y negras. Vale. La primera pestaña se meten los datos generales del municipio, el año de cálculo, el nombre del municipio, la provincia, la superficie y el número de habitantes son opcionales, pero bueno, os recomendamos que lo pongáis. Y en caso de haber hecho el cálculo de la huella de carbono para otros años anteriores, se deberían de introducir aquí y así luego al final de la herramienta os hacen una comparación o bueno, un proceso de cómo se ha ido disminuyendo o bueno, de qué ha ido pasando durante los años en la huella de carbono del municipio en este caso. Vale, la tercera pestaña son las instalaciones fijas. Aquí se introduce en la primera columna el edificio y la sede. Luego, pues imagina, en el ayuntamiento se ha consumido gas natural en una caldera. Pues aquí se pondría el combustible consumido, la cantidad en la unidad que nos dice que hay que meterlo, el combustible, pues nos dice ya directamente qué unidad tiene, entonces lo metemos en esa unidad. El factor de emisión se cumplimenta por defecto y el índice de nivel de actividad se puede, por ejemplo, meter el número de días que ha estado funcionando la caldera o bueno, diferentes tipos de índices de actividad. Pero bueno, esto hay que mencionar que es opcional y que nosotros, por ejemplo, casi nunca lo cumplimentamos, ya que en la hoja en el formulario de datos que os hemos enviado, no damos opción a meter este. Luego, en la cuarta pestaña se metería en la climatización y refrigeración, lo que vienen siendo las emisiones fugitivas de gases fluorados. Lo mismo, en la primera columna se mete el edificio y la sede, donde se ha consumido este gas. Luego el gas, aquí os aparece un listado de los gases posibles o más frecuentes, y en caso de que en este listado no esté el gas que vosotros habéis usado, podréis usarlo aquí, o sea, podréis ponerlo aquí en la siguiente columna y el PCA tendréis que buscarlo mediante en el anexo 1, 2 o 4 del reglamento 517 de 2014. Luego se metería el tipo de equipo, pues por ejemplo una bomba de calor o un aire acondicionador, pues el equipo que tengáis en el edificio o en la sede. Y al final se pone la carga inicial, esta es la carga total y luego la recarga anual, pues lo que habéis cargado ese año, pues el gas que habéis, la cantidad de gas que habéis recargado durante ese año. Y ya está. O para seguir en el transporte, hay 5 tipos de transporte que puede tener un municipio. Los más comunes son transporte por carretera, pues siempre suele haber. Por ejemplo, los coches de los municipales, pues se pondría el vehículo, un coche o una moto o un camión. El modo de propulsión, pues
por gasolina, gasóleo B, lo que consuma, la cantidad consumida y luego el índice de actividad, pues por ejemplo, los kilómetros recorridos al año, o es que puede haber varios índices de actividad. Para continuar, estos ya no son tan comunes, serían el transporte de tren, cercanías o tranvía, y lo mismo, pues se pone el tipo de transporte, el combustible, factor de emisión se pone, se cumplimenta por defecto, y el índice de actividad. Lo mismo con el metro. Estos son unos transportes que suele haber más en ciudad o en pueblos ya más grandes, y nosotros pues normalmente no lo cumplimentamos. Luego el transporte marítimo, lo mismo, pues si no hay costa, no hay transporte marítimo, y podrían ser pues un barco de salvamento o no sé. El transporte aéreo, lo mismo, pues un helicóptero de los bomberos Y para continuar, en la pestaña 6 ya se introduce la electricidad, el mismo procedimiento que anteriormente hemos mencionado. Primero se mete el edificio donde se consume la electricidad. Luego en la segunda columna hay un desplegable con todas las comercializadoras, y pues eliges la que en vuestro caso usáis. Y en la tercera columna, pues si dispone de garantías de origen o no. En caso de que disponga de garantías de origen, pues las emisiones serán 0 porque usará un factor de emisión 0. Y para casi finalizar, en la séptima pestaña, como información adicional, pues se meterían las instalaciones de energías renovables que haya en el municipio. Mismo procedimiento, edificio donde esté la instalación de energía renovable, por ejemplo, unas placas fotovoltaicas. Eso en la segunda columna. Luego la energía que se ha consumido o que se ha vendido, y ya está. Y en este segundo recuadro, pues habría que especificar, en caso de que usemos energías renovables de biomasa, pues habría que especificar pues qué tipo de biomasa y qué cantidades se han usado. Esto es información adicional, no afecta al cálculo de huella de carbono, pero sí que nos ayuda a hacer una fotografía más completa, por lo que es importante incluirla. Y bueno, y en el informe siempre queda muy bien que un ayuntamiento o un municipio tenga diferentes instalaciones de energías renovables, por lo que os recomendamos que si tenéis alguna la pongáis. Vale, para finalizar, en la pestaña 8, ya las demás pestañas son simplemente informativas. Con esta terminaríamos, y en esta no habría que introducir ningún dato. Aquí nos hace un resumen de los resultados. Y nada, pues nos muestra por alcance 1 cuántas emisiones, por alcance 2 cuántas, y el total de las emisiones. Aquí hace un gráfico de comparativa pues, entre alcance 1 y alcance 2. Y aquí, pues, por alcance 1, pues por instalaciones fijas, transporte, refrigeración, pues va mostrando cuántas emisiones de cada. En plan, un resumen muy desglosado. Luego aquí hace la comparación que os he mencionado anteriormente sobre los años anteriores de cálculo. Se muestran aquí pues diferentes, aquí estaría 2018, 2017, 18, 19, 20, e iría comparando las gráficas pues dependiendo de las emisiones que hemos tenido. Y importante mencionar que cuando pongamos los edificios y sedes en estas columnas, por ejemplo, hay que poner todo el rato el mismo edificio. Por ejemplo, si ponemos ayuntamiento,
no se puede poner luego ayuntamiento, en plan como abreviación, porque al final de los resultados nos hace una comparativa, bueno, una comparativa no, nos muestra los resultados por edificio o sede. Entonces, si ponemos dos edificios que son el mismo pero con un diferente nombre, pues nos lo desglosa en dos y no nos interesa eso, nos interesa saber cuánto se ha consumido en total en el ayuntamiento. Y nada, ahora os voy a mostrar los datos de... Bueno, vamos a hacer el caso práctico de un municipio, el municipio anónimo, y nada, os voy a mostrar cómo se meten los datos. Si te parece, te interrumpo un momento, que había una pregunta, digo, por ir contestándola en alto y luego ya entramos con el caso práctico. Vale. Vale, nada, bueno, simplemente se comentaba a ver si es necesario que cuando tenemos varios consumos en diferentes flotas de vehículos, si es necesario reportarla por cada una de las flotas o solamente por combustibles. Y bueno, aquí la respuesta es que de cara al cálculo, con tener ese desglose por combustible sería suficiente, ya que el cálculo va a depender del factor de emisión de ese combustible. Sin embargo, nosotros que os recomendamos a intentar ir al detalle y repartirlo por flota de vehículos, ya que así vais a poder tener una fotografía más completa y poder ir viendo, ¿no?, qué flota tiene más emisiones y pues de cara a poder actuar sobre una de ellas, saber cuál es el flujo de emisión con mayores emisiones. Y nada, eso era un poco lo que se ha comentado. Luego, bueno, simplemente también un poco por comentar relativo a lo que os ha estado comentando ahora Isaro. Esto sería, este cálculo, o sea, utilizar esta herramienta es lo que en la parte de proyectos de huella de carbono estaríamos haciendo nosotros ese factor. Entonces, vosotros, a partir de ese formulario que habéis cumplimentado, nosotros completaríamos esta herramienta. Sí que nos parece interesante que tengáis también, ¿no?, estos conocimientos de cómo se haría ese cálculo de cara a que otros años podáis hacerlo vosotros a partir de estas formaciones, ¿no?, y de tener ya experiencia previa. Entonces, ahora un poco lo que os va a comentar Isaro va a ser cómo meter estos datos. Entonces, bueno, simplemente igual ahora podéis estar, ¿no?, atendiendo a cómo se está haciendo y luego en algún momento vosotros también probar con vuestros datos del municipio a incluirlos y ver, ¿no?, si el resultado es el mismo y así también un poco, porque muchas veces hasta que no te pones a ello no surgen esas dudas. Entonces, bueno, que si lo podéis probar y luego cualquier duda que pueda surgiros nos la vais contando, os iremos ayudando poco a poco. Así que nada, si quieres ya te dejo, Isaro. Esta es ya la herramienta ya descargada desde la Oficina Española de Cambio Climático, que es un formato Excel, y bueno, ahora lo iréis viendo poco a poco. Eso es. Nada, yo tengo en un Word los datos de un ayuntamiento y los vamos a ir metiendo. El Word no os lo voy a mostrar porque no tiene misterio. Y nada, vamos a ello. El año de cálculo sería, por ejemplo, 2018 en este caso. Podemos hacer el cálculo de años anteriores sin ningún problema. La herramienta da opción a ello y se pueden registrar sin ningún problema. Luego el municipio, pues municipio X de la provincia de Álava, por ejemplo. Ahí. La superficie sería 9.500 kilómetros y el número de habitantes 10.360. Aquí os muestra la huella de carbono, pero os la muestra al final bueno, tras haber cumplimentado todas las pestañas, entonces ahora está en 0. No ha habido otros años de cálculo, pero bueno, en caso de que hubiera, tenemos que ir poniéndolo en orden. Por ejemplo, si hemos tenido 2018 y 2019, primero 2018 y luego 2000. Bueno, claro, en este caso no, porque estamos haciendo la de 2018, pero primero 2016 y luego 2017. Si no, nos va a dejar. Sí. Perdona, Esther, ¿puedes ir un poco para arriba? Una cosa que ahora que lo estaba viendo, fue una de las dudas que surgió el otro día, por si hay alguno también que le haya surgido ahora. Simplemente decir que si queréis hacer más de un año de cálculo, la idea sería, ¿no?, haces 2018, lo guardas y sobre esa misma plantilla haces luego 2019, ya que la herramienta, a pesar de que está preparada para todos los años, no puedes, ¿no?, hacer todos los cálculos en esa misma hoja. Entonces la opción sería hacer diferentes versiones.
Eso es. No, es la primera eso. Vale, nada, pues pondríamos, por ejemplo, 1000 emisiones y aquí 9000 porque ya hemos ido reduciendo. Nada. Seguimos. Pues esta instalación, pues este municipio tiene en el ayuntamiento una instalación de gas natural. Aquí os ponen un desplegable. La cantidad sería 1389, no, 98. Ah, no, 1.510,10. Aquí os pone el factor de emisión por defecto y las emisiones absolutas. No vamos a poner nada de índice de actividad, pero bueno, se podría poner pues los kilómetros, o sea, los kilovatios consumidos al día o cuántos días ha estado en funcionamiento esta caldera. 360 días, 365 días al año. Eso es. Sin más, porque sea más preciso el cálculo, pero no es necesario. Teniendo este dato total, el cálculo básicamente será el mismo. Eso es, más que nada también igual por de cara a un año u otro, para que tengáis, ¿no? Pues igual otros años, por ejemplo 2020, que haya podido ser un año raro y la caldera ya está funcionando menos días, pues para que se vea también si es que de verdad se está siendo más eficiente o simplemente ha sido que hay un menor consumo porque ha habido menos días de actividad. Entonces, bueno, son datos que os pueden ayudar, aunque en términos absolutos de huella no tengan relevancia, sí que os pueden ayudar un poco a dar un mayor seguimiento a esos consumos. Eso es. Vale, por otro lado, también este ayuntamiento también tiene o sea, este municipio también tiene un polideportivo que consume LPG. El consumo es de 285,6. Y también el polideportivo también tiene consumo de gas natural. Pues aquí hay que poner el mismo nombre para que luego en los resultados aparezca pues, el consumo total del polideportivo. Tiene gas natural y sería 1.600.000. Aparte también tiene un colegio que también consume gas natural. Bueno, esto no es importante. Bueno, es lo mismo que anteriormente hemos hecho. 1.200. Vale. Tiene más cosas, pero bueno, es que no vamos a desglosarlo todo total porque es lo mismo. Luego en climatización, pues tienen en el ayuntamiento, usan R410 de refrigerante. Y aquí el PCA, pues, por defecto, aparece solo. El tipo de equipo sería el aire acondicionado. La carga inicial era de 5 y la recarga anual de 1. Pues, o sea, este año han recargado 1 kilogramo y ya tenían en total 5. También tienen en la biblioteca, tienen una bomba de calor de 134A, bomba de calor y nada. Tenían 4 y han recargado 2.
y aquí se muestran las emisiones totales. Nada, seguimos. Transporte. En este caso solo tienen transporte de carretera. Pues, como hemos comentado antes, si tuviera un tranvía o un metro, pues también habría que ponerlo. No es lo más común, pero sí hay que ponerlo. Vale, la policía municipal. Bueno, flota. Modo de propulsión sería gasolina. Aquí nos muestra, aquí arriba, en caso de gasolina será E5 y en caso de gasóleo A será el B7. Lo han hecho así, gasolina E5. El consumo ha sido de 5.142,01. Aquí podríamos poner pues, kilómetros al año o un índice de actividad pues, apropiado para este caso. Y aquí nos muestra las emisiones totales en este caso, la flota de policía municipal. También hay, bueno, estos son los vehículos, los coches, y habría que incluir las motos. Consumen gasolina también. En este caso, $3.280. Y nada, aquí el resultado total. Para Vale, continuar, perdón Isara, si quieres, como hay otra vez preguntas, aprovechando que hemos terminado de ver las emisiones de alcance 1, leemos estas preguntas y ya pasamos al alcance 2, ¿vale? Vale. Bueno, simplemente eso, por recapitular, ese alcance 1 hemos ido viendo tanto la combustión fija en los edificios, el tema de las recargas de gases refrigerantes y luego esa parte asociada a las flotas de vehículos que tengamos asociadas al municipio. Simplemente por ir revisando un poco lo que hemos ido viendo en el chat, en primer lugar, Miriam Martín nos ha compartido cómo ella reporta, ¿no?, desde su municipio, cómo se reportan los combustibles. Bueno, en este caso era de transporte, pero bueno, simplemente un poco para saber que al final sí que se intenta ir a un desglose bastante mayor, en el que además de por combustible también, ¿no?, se hace ese desglose por tipo de instalación. Aquí lo que comentaba Isaro, que es importante que siempre se denomine al mismo edificio de la misma manera, más que nada porque como luego los resultados se van a poder calcular automáticamente por esa clasificación, pues para no tener varios resultados referentes a lo mismo en diferentes categorías. Vale, ¿qué más ha ido surgiendo por aquí? Voy leyendo un poco. Vale, hablábamos también, José María Roncero comentaba a ver si resulta que tenemos más de 4 años de cálculo, que la herramienta solo permite meter 3, que a ver si esto afectaría al reduzco o qué deberíamos hacer. Bueno, aquí en la herramienta lo ideal sería poner los últimos 3 años, más que nada porque van a ser un poco, ¿no?, con los que más te puedes ir comparando respecto a lo que has ido haciendo. Sin embargo, como comentamos en la sesión pasada, para el sello reduzco necesitaríamos tener 4 años de cálculo. Entonces, bueno, también para poder hacer esa estimación de si lo estás consiguiendo o no antes de enviar la documentación, hay otra herramienta disponible por la Oficina Española, que luego la veremos, y ahí sí que te pueden meter esos 4 años y te hace ese cálculo automático. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Vale, había otra pregunta de Miriam Martín relativa a la climatización. En este caso comentaba que no era posible obtener esos datos de climatización. Vale, a ver, aquí un poco hay dos cuestiones. Por un lado estarían, ¿no?, los consumos eléctricos que puedan tener estas instalaciones y luego estaríamos hablando de los gases refrigerantes utilizados por el sistema. Son dos consumos diferentes.
En este caso, esos gases refrigerantes, lo que también comentamos un poco el otro día es que es difícil de, ¿no?, saber en qué momento se han fugado. Entonces, la manera más sencilla y que está aceptado metodológicamente para incluirlos en el cálculo sería en el momento en el que se hace una revisión y hay que hacer una recarga de ese gas, esos kilogramos que se hayan recargado, incluirlos. En este caso, no sé si Miriam, si tienes alguna duda y quieres decirme, no sé si te estoy respondiendo del todo, pero la idea sería que si vosotros ahora no habéis hecho ninguna recarga, pues no incluyáis nada, pero en el momento que se haga esa revisión, que se incluyan esos kilogramos que se hayan recargado. Entendemos que siempre que se hace una revisión, si se hace esa recarga se tiene que incluir, porque bueno, al final también tiene un coste, entonces bueno, que debería estar registrado tanto la cantidad del gas como la tipología. Eso es, pregunta, eso es. Normalmente ya te digo, en los informes que da la empresa mantenedora lo tienen que incluir, entonces bueno, estará ahí registrado. Y vale, no hay más preguntas por aquí, pero sí que me ha parecido interesante puntualizar en el tema de transporte. Si vuelves un momento, Isaro, que lo has comentado, ya no hablamos de gasolina ni de diésel, sino se habla de la denominación E5 y B7. Vale, las categorías E son para gasolinas y B es para diésel. Vosotros en las facturas seguramente os pondrá gasolina y diésel y no vais a saber si es E5, E10 o lo que sea. Vale, esto es porque ya por normativa todos los diéseles y gasolina tienen que tener un porcentaje de biocombustible y esto sería la cantidad de biocombustible que disponen, ¿no?, estos combustibles. Lo lógico, bueno, lo normal y lo que os vais a encontrar en las gasolineras a día de hoy es eso, un porcentaje mínimo que sería en el caso de la gasolina el 5 y en el diésel el 7. Entonces, en vuestro caso, al no ser que sepáis de, oye, no, yo me estoy asegurando comprar un diésel que tiene tanto, por lo general y como caso más conservador, habría que incluir esto. Y yo alguna vez me he preguntado, en alguna factura lo he intentado buscar y es imposible encontrarlo. En el único sitio donde lo he llegado a ver ha sido en la propia gasolinera, así que nada, simplemente si tenéis curiosidad, fijaros, pero seguramente sea este porcentaje mínimo. Y yo creo que, bueno, eso sería un poco todo lo de alcance 1. También eso, Miriam también nos ha compartido, ¿no?, en el caso para sus transportes. Así que nada, luego eso, como vais a tener este registro del chat, si queréis comprobar algo, lo podríais ver desde aquí. Así que nada, ya si os parece, pasamos a la parte de alcance 2, que ya estaríamos hablando del tema de la electricidad. Eso es. Vale, continúo. En este caso, pues la electricidad implica bastantes edificios o sedes y bueno, vamos a poner algunas porque si no, nos tiramos aquí toda la mañana. Y, por ejemplo, el alumbrado municipal es importante. Es la comercializadora sería Iberdrola Clientes. Ya veis que aquí hay un montón de comercializadoras y no dispone de GDOs, garantías de origen, por lo que ponemos no. El consumo total ha sido de 275. Y ya veis, el factor de emisión se pone por defecto. Luego para ayuntamiento, por ejemplo, ayuntamiento. También Iberdrola. En este caso tampoco dispone de garantías de origen. Sería 1 millón. Las fuentes que también tienen alumbrado. También son de Iberdrola.
Normalmente, pues un municipio si tiene una comercializadora, bueno, podéis tener más de una, obviamente, pero en este caso tiene la misma comercializadora para todo. Y nada, por ejemplo, estos tres pondríamos, pero bueno, pueden haber pues la biblioteca, la policía municipal, el polideportivo, los colegios, habría que incluir todas. Y para continuar, pues con las energías renovables. Otra vez, simplemente eso, que como Miriam nos está compartiendo sus capturas de este alcance 2, simplemente comentaros que ya están otra vez disponibles estas capturas. Vuelvo un momentito atrás, digo, no sé si hay alguna cosa más que se pueda comentar de este alcance 2. Ah, vale, sí, que también esto había sido unas preguntas que nos habían llegado estos días, que en el caso de tener vehículos eléctricos, ¿cómo se podrían incorporar en la herramienta? Vale, en este caso decir que, bueno, que si es un vehículo eléctrico que se está recargando en vuestras instalaciones, ese consumo ya estaría contabilizado en esta parte de consumo de electricidad, entonces no habría que duplicarse. Si tenéis esa información desglosada de por vehículo, bueno, sería también interesante, otra vez más, por tener una fotografía completa de todo lo que hay en el municipio. Pero habría que tener cuidado con esa doble contabilidad de si ya estoy considerando la electricidad por un lado, no meterlo también en la otra parte de vehículos. Y simplemente también otra cosa, que bueno, que puede pasar que de un año a otro la comercializadora cambie un poco de nombre, aunque sea la misma. Entonces igual dices, pues si voy a meter los datos del año pasado ya no tengo la comercializadora. Simplemente, bueno, tenéis esa guía de Miteco que luego os vamos a enseñar, que es donde publican todos los factores de emisión de las comercializadoras. Entonces, bueno, sería ir ahí, mirarlo y que sepáis que tiene que estar. Lo único que puede haber cambiado un poquito el nombre y por eso no la identifiquéis así a la primera. A ver, ¿hay algún otro comentario? Bueno, eso simplemente nos está compartiendo, ¿no? Cómo han ido compartiendo o haciendo esos grupos, porque bueno, también hay que decir que la herramienta está limitada a la cantidad de filas que podéis ver, entonces llega el momento que eso baja un poquito más, eso es, hay bastantes, pero bueno, que no es como otras herramientas que se adaptan y puedes añadir filas, entonces que bueno, llega un momento en el que es las filas que hay, entonces sí que de cierto modo hay que agruparlo de alguna manera los consumos que tengamos. En el caso de electricidad, muy importante, yo creo que por lo menos diferenciar lo que sería el alumbrado público y luego pues de los principales edificios. Luego igual colegios, por ejemplo, se podría agrupar en un mismo, ¿no?, saco, por así decir, todos. El otro día también surgió la duda de si había algún colegio que no era público, a ver si debía ser incluido en el cálculo, y aquí un poco la recomendación fue de que si podéis obtener esos datos y al final, pues cierto modo, son parte del municipio y se podría llegar a actuar sobre ellos o ya sea dar recomendaciones a esos colegios que sí que estuviesen incluidos. Listo por mi parte, Isabel, si quieres ya seguir con la parte, la de ya información adicional. Vale, pues nada, continuamos. En este caso, energías renovables tiene la biblioteca. Tiene biomasa. La energía consumida ha sido, habría que ponerla en kilovatios. Y aquí, al ser biomasa, habría que especificar más en qué tipo de biomasa se ha consumido. Entonces volvemos a poner biblioteca. Tipo de biomasa, pues ha sido de pellet. Y cantidad. No, esto está mal. No es posible que sean los mismos kilovatios que kilogramos, así que, bueno, está mal. Bueno, me lo invento, ¿vale? Pero nada, tendríais que hacer el cálculo de cuántos kilogramos habéis consumido para
para crear o vender esa energía, bueno, para consumir o vender esa energía generada. Y bueno, habría más renovables. Eso es. Simplemente aquí también lo mismo que comentamos el otro día, por si, mientras metiendo estos datos, por si hay alguno que no estuvieseis. Aquí, por ejemplo, la primera pestaña que tienes combustibles de combustión fija, si tienes el caso de biomasa, también lo incluyes allí. Entonces, una de las dudas era de si lo metíamos aquí se está duplicando, ¿no? Vale, entonces un poco por aclarar eso. Lo que estemos metiendo en esta pestaña ya número 6 no afecta en el cálculo de huella de carbono, porque esos datos de consumo ya los estamos metiendo en la primera pestaña. Aquí estaríamos hablando de la generación de energía. Lo que comentamos, si esta energía se estuviese vendiendo a un tercero, no podría atribuirse el municipio como energía que ha generado. Si fuese, bueno, la ha generado, pero bueno, que no se contabilizaría, ¿no?, dentro de, por así decir, su balance. Si esa energía la estamos autoconsumiendo, aquí se pondría como informativa y, bueno, como es autoconsumo, esa parte tendría ese factor de emisión de 0 y ya estaría incluido. Entonces, bueno, esas serían un poco el desglose. Saber que es información que es complementaria, pero que no está restando de la huella, por así decir. Aquí estaríamos solo informando. Si tuviésemos ese consumo, ya estaría metido en la parte de alcance 1. Eso es. Vale, y nada, he incluido en el edificio del ayuntamiento hay unas placas fotovoltaicas, es energía solar, y se ha generado estos kilovatios de energía. Nada, y ya para finalizar, pues aquí están los resultados. Por el municipio X de Áraba, el año de cálculo, pues en el alcance 1 ha habido estas emisiones y en el alcance 2 tantas. En total, 4.043 emisiones. Aquí se muestra una gráfica sobre eso, para ver más visualmente que en el alcance 1 hay más emisiones que en el alcance 2. Del alcance 1, ¿cuál es el que más emisiones ha tenido? Pues las instalaciones fijas. Al final, el consumo de combustibles fósiles pues, genera muchas emisiones y aquí se muestran bastante claramente. Otra vez la electricidad en el alcance 2, que viene siendo la misma de aquí arriba, y el total. Y nada, ya para finalizar, bueno, aquí se hace la comparativa de los años anteriores. Bueno, no hemos incluido datos al final, pero aquí se mostrarían pues, las 3 gráficas de cómo ha ido decreciendo, o esperemos que incrementando, ¿no? Ya que habéis hecho un plan de mejora y debería de reducir las emisiones. Y pues eso. Y aquí, por último, pues se muestran los resultados por edificio y sede. Lo he mencionado ya 8.000 veces, hay que poner ayuntamiento y todo el rato ayuntamiento, porque si hubiéramos puesto ayuntamiento en modo abreviado, pues aquí aparecería ayuntamiento, por ejemplo, y no nos interesa. Nada, pues biblioteca, alumbrado, fuentes, colegios. Interesante de ver en dónde se consume más, dónde menos. En este caso, en los colegios se consume bastante. Y bueno, pues estos serían los resultados y con esto se haría el informe final. Nada, las siguientes pestañas son simplemente informativas, los factores de emisión. Aquí pues observaciones y explicaciones que os van mostrando estas figuritas durante el resto de la herramienta. Es que si clicáis os trae aquí y os explica cómo funciona o qué es lo que tenéis que meter. Y nada, esto podéis ir rellenándolo durante el año por ayudar. Y nada, estas son las versiones que se han ido creando de la herramienta. Y aquí finalizaríamos con la muestra de la herramienta y continuamos con la presentación. No sé si hay alguna pregunta ahora que queráis
no sé, Raquel, ¿mencionar ahora algo? O Sí, seguimos? nada, simplemente ha habido otro aporte de Miriam y es lo que estábamos comentando un poco antes. Mira, si te vas en la pestaña 10, que bueno, lo que estábamos comentando, que al final las filas están limitadas, entonces bueno, que esta hoja te permite hacer, ¿no?, un poco esas agrupaciones de cálculos. Luego también, eso, si vas un momento a la pestaña 8 de factores de emisión, que bueno, a mí no se me ha visto mucho, yo creo que la hemos pasado un poco rápido. A ver, nada, eso, un poco aquí ya tenéis esos mismos factores que se publican también en un documento del MIPECO, pues bueno, anualmente son actualizados y están eso para todos los combustibles. Y aquí ya veis lo que os comentaba también, ¿no? Lo de, si os dais cuenta, gasóleo, mira, vete un poco hacia la derecha, Isaro. Sí. Bueno, yo no lo veo ahora mismo, pero bueno, que si te vas ya hacia la derecha, ya lo que sería la gasolina y gasóleo, desde el año 2019 no se reporta y ya tendríamos las categorías que comentaba de E5 a E100 y B7 a B100, ¿vale? Entonces era un poco el apunte ese que hemos hecho antes. Si bajamos un poco más abajo, vale, va un poco lenta la pantalla. Vale, bueno, mira, también esto así como que lo estoy leyendo ahora y es informativo y es porque igual en algún caso os ha surgido esa cuestión y es que, a ver, esta herramienta calcula las emisiones de CO2, ¿vale? No considera el metano y el óxido nitroso. Normalmente la huella de carbono se hace en CO2 equivalente, que es convirtiendo estos gases también en CO2. Y bueno, esto es como lo comentamos el otro día, utilizando los potenciales de calentamiento global. En este caso, la herramienta se centra solamente en ese CO2, en el caso de los combustibles, ya que es el prioritario y, de cierto modo, por simplificar. Luego sí que es cierto que los refrigerantes, que no son CO2, sí que los convierte. Pero bueno, un poco para que sepáis que muchas veces igual os ha podido surgir la duda de ¿por qué pone CO2 y no CO2 equivalente? Bueno, pues es eso, porque en los combustibles no hace esa conversión. Vale, bajo un poco más abajo, por ejemplo, si quisieseis pasar una ISO o algún tipo de, ¿no?, de verificación con esta normativa, sí que sería necesario esa equivalencia de todo a CO2 equivalente. Vale, y nada, bueno, luego pues son los datos auxiliares que se utilizan para el cálculo y quería ver un momento lo de las comercializadoras, un poco para ver eso, lo que comentaba del listado, que pueden cambiar de un año a otro los nombres. Vale. Aquí están Vale. 2019-2020. Eso es, pues bueno, simplemente eso, que sepáis que aquí está toda la información también un poco, porque muchas veces, aunque te haga la calculadora, por así decir, de forma automática el cálculo, pues un poco para poder, ¿no?, tener esa trazabilidad y de cara a justificar los datos, que sepáis de dónde vienen todas estas conversiones y factores de emisión. Y yo creo que ya sí que podemos pasar un poco, ¿no?, a ver ya cómo se haría ese registro en la oficina y, o sea, una vez tengamos... El otro día vimos la caracterización, que fue un poco fijar qué fuentes de emisión teníamos. Con esta herramienta hemos visto cómo hacer el cálculo, esos datos de actividad por el factor de emisión, y ahora quedaría ya los últimos pasos, que serían preparar la documentación para el registro. Eso es. Bueno, primero vamos a ir a la elaboración del plan de mejora. Lo estamos viendo ahí solo en pequeño, ¿eh? No está en la versión completa. A ver. Eso es, simplemente eso, que ya como parte de esa información que hay que incluir en el registro, lo primero sería hacer ese plan de mejora. Toda la demás documentación que hay que preparar es administrativa y entonces, bueno, la única un poco que sería también parte técnica sería este plan de reducción. No puedes registrar una huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático si no tienes un plan de reducción. ¿Cuál es el alcance de este plan? Pues bueno, ahora iremos viendo punto a punto los requisitos, pero simplemente saber que no es necesario llegar a un desglose claro de establecer objetivos, reducciones claras, simplemente tú puedes empezar el primer año haciendo una versión un poco más preliminar y poco a poco ir definiéndolo y ajustándolo en base a ya información que vayas recopilando. Por ejemplo, igual este año tengo claras que voy a llevar 2 medidas a cabo, como por ejemplo a cambiarme a una comercializadora de origen renovable, pero hay algunas que tengo en una fase más preliminar. Pues bueno, puedes ir poniendo eso y el año que viene puedes ir actualizando esta información. Así que ahora yo lo veo muy grande, no sé si es cosa mía o... Sí. Joder, es que no sé qué he tocado. A ver, ahora... A ver.
A ver. Compártelo si quieres otra vez y a ver si lo vemos mejor. ¿Ahora se ve bien? ¿O se ve en pequeño? Sí, ahora se ve bien. Vale. Nada, pues como ha dicho Raquel, hay que hacer un plan de mejora siempre antes de entregar antes de registrar el cálculo de huella de carbono. Em, el contexto del plan de mejora se debe, en el contexto del plan de mejora se debe tomar un año base de referencia para así poder ir comparando pues año tras año cómo se han ido reduciendo las emisiones y, y que haya pues eso, una comparación. También la referencia temporal respecto al cual medir la eficiencia, la eficacia del plan, pues puede ir moviéndose. El año puede ser, no tiene por qué ser un año concreto, puede ser el promedio de varios años o bien una referencia móvil que, pues lo he mencionado anteriormente, suele ser el año anterior. Por ejemplo, pues estamos calculando la huella de carbono de 2020, pues lo compararíamos con 2019, ya que es el año más reciente y, y más, pues ahí se ven los cambios de un año a otro. Si lo comparáramos con 2018, pues tenemos un año ahí en medio en el que no sabemos cómo han ido evolucionando las emisiones. Nada, simplemente remarcar eso. Aquí os hemos puesto la guía de huella de carbono. Bueno, luego subiremos al Moodle esta presentación, entonces podréis acceder a esto. También estarán subidas en la plataforma individualmente las guías y todo, bueno, todo lo que hemos puesto durante la presentación, pero bueno, para que ubiquéis eso, pues que la guía va relacionada también un poco con el plan de mejora y aquí se os explica muy detalladamente pues cómo elaborar el plan de mejora y os dan ideas diferentes de pues, cómo mejorar en el alumbrado, por ejemplo, o bueno, diferentes ideas para implementar. Eso, ¿cómo elaborar un plan de mejora? Pues primero habría que saber cuánta cantidad de GI, de cuánta cantidad somos responsables, ¿no? En el municipio. Entonces habría que hacer el cálculo. Luego, una vez hecho el cálculo, pues habría que saber cómo reducirlo. Y pues ahí viendo el cálculo, como hemos visto en la herramienta, pues se muestra en el colegio que ha habido más emisiones que en el ayuntamiento. Pues entonces habría que enfocar igual más en el colegio y reducir más las emisiones de esta. O, o ver que la electricidad crea muchas emisiones, entonces vamos a contratar una comercializadora que disponga de garantía de origen. Cosas así, pues ir detectando dónde hay más emisiones o dónde podemos hacer mejoras y pues ya ir creando un plan para ir reduciéndolas pues a corto, largo o medio plazo. Nada, ¿cuánto voy a reducir? En base a las medidas de reducción seleccionadas, la organización puede establecer objetivos cuantitativos para la reducción que aporten un horizonte claro de las metas que se pretende lograr. Nada, pues eso, vamos a ir poniendo unas metas con diferentes fechas, digamos, y habrá que ir luego revisando pues cómo se han ido reduciendo estas. Eso, para la puesta en marcha del plan habría que poner un calendario, corto, medio, largo plazo, y un responsable que se vaya encargando de que esas reducciones o ese plan se vaya cumpliendo o se esté haciendo algo porque se cumpla. No siempre se puede cumplir todo, pero bueno, hay que poner intención y bueno, intentarlo. Y nada, luego pues habría que ir revisando año tras año, pues sí, a ver si ha ido funcionando, si habría que implementar algo más, si no, darle una vuelta. Y básicamente es eso, pero bueno, en la guía esta
que os mostramos aquí, se ven muchos ejemplos y se explica claramente un plan de mejora. Nada, y para terminar, pues vamos a ver el registro en la Oficina Española de Cambio Climático. Perdona, Isa, que ha habido otra vez otra pregunta, o sea, Vale. otro comentario en el chat. Si quieres lo comento y ya pasamos a esta última fase. Vale, sí. Y nada, bueno, se comenta eso que estaba comentando Miriam, eso que ellos forman parte del pacto de alcaldes y que en cierto modo ya tienen elaborado un plan de reducción que tiene un alcance mayor. Esto un poco lo que comentamos el otro día, lo que se incluye, ¿no?, en ese PAES o PACE sería un poco el inventario del municipio, y aquí estaríamos hablando solamente de la huella de carbono de la entidad municipal. Entonces, como comentamos, el alcance de ese PACES es mayor, entonces ese plan de reducción que se genera, por así decir, es mayor, pero también valdría, ¿no?, como es más ambicioso, también estaría cubriendo esa parte del municipio, entonces valdría para meter aquí como plan de reducción. Y bueno, simplemente era eso. Vale. Nada, pues seguimos con el registro. Mencionar que el registro es de carácter voluntario, nace con la intención o vocación de fomentar el cálculo de huella, bueno, el cálculo y la reducción de huella de carbono en las organizaciones españolas, y así pues promover los proyectos y que bueno, básicamente que las emisiones vayan reduciéndose junto pues, con el Plan de París, y etcétera. La información sobre esto, sobre el registro, está toda en este enlace que viene de Miteco, en la sección de huella de carbono, pero bueno, os ponemos aquí directamente llegáis allí, a la página web. Ya mencionó Raquel el otro día que hay 3 tipos de secciones. Esta vez nos vamos a centrar en la sección A, que es la del registro de huella de carbono, pero bueno, mencionar las otras dos, que una es sobre los proyectos de absorción, y la C sobre la compensación de huella de carbono. En la sección A, bueno, nos centramos en la sección A, que el registro sea... Aquí también os ponemos el enlace a donde hay que hacer el registro. El registro se puede hacer de 2 maneras diferentes, a través de la sede electrónica o de este correo electrónico de la Oficina Española de Cambio Climático. Y mencionar también que si en caso de ser de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues podríais registrar la documentación a través del Servicio de Fomento de Medio Ambiente y Cambio Climático de la comunidad. El registro, en el registro habría que subir o registrar toda esta documentación, que viene siendo el formulario A. Es un formulario que presenta la solicitud de inscripción. Bueno, la ponemos aquí en un Excel. Pues aquí os piden datos del municipio, del representante legal, bueno, del que esté haciendo de la persona que está haciendo el registro. Os piden también datos sobre el cálculo bueno, de la huella de carbono, que vienen todos esos datos en la calculadora o en la herramienta que os acabamos de enseñar. Es un formulario básico con un resumen de todo de la organización y de la huella de carbono, básicamente. Luego, habría que entregar el certificado de capacidad legal. Es el certificado de capacidad legal de la persona que está haciendo o está solicitando el registro. También habría que entregar la calculadora de MITER, es la herramienta que os acabamos de enseñar sobre el cálculo de carbono sobre el cálculo de huella de carbono del alcance 1 y 2. También habría que introducir información desagregada,
que esta es pues, la que demuestra los consumos de combustibles fósiles, de electricidad, de los equipos de climatización, todos esos consumos que hemos ido poniendo durante la herramienta, pues facturas que demuestran que son ciertas, vamos, que hemos consumido tal o que sí, que hemos consumido tanta energía o tanto combustible, o, bueno, ya sabéis. Luego, como hemos mencionado, habría que entregar el plan de reducción de emisiones y la descripción de la organización. Esto podría ser el informe de descripción de la organización en una plantilla de registro o como un informe propio. En el plazo de 30 días a partir de la recepción de la solicitud de la inscripción o de la actuación, la Oficina Española de Cambio Climático resolverá y notificará sobre la inscripción o actuación realizada. Y nada, el formulario A, este que os he mostrado aquí, también se podría encontrar mediante este enlace. Y nada, al final uno de vosotros, bueno, uno de los ayuntamientos nos hizo una pregunta interesante y hemos optado por ponerla y nada, esta sería que un ayuntamiento calculó en 2019 su huella de carbono, pero no pudo incluir unos edificios municipales porque no tenían los datos, entonces les corría prisa subirlo y lo subieron sin ellos. Ahora disponen de esos datos de 2019 y de los de 2020 también. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Hacer el cálculo de 2020 sin esos edificios o con los edificios incluidos? Ya que como no los han incluido en 2019, la comparativa sería diferente. Entonces, nosotros os recomendamos que siempre trabajéis por la mejora de los datos y en esta herramienta o en el registro da opción de incluir la huella de carbono recalculada, por lo que podríamos incluir en 2019 estos edificios, volver a subir o volver a registrar esta herramienta y añadir en 2020 también los edificios y volver a registrarla también, y así la fotografía sería más completa y mejor calculada, vamos. Y nada, también hemos incluido este documento con preguntas frecuentes sobre el registro, sobre la huella de carbono, el plan de reducción. Aquí hay muchas preguntas muy interesantes que también lo hemos obtenido de la página web de Miteco y nada, hay preguntas realmente interesantes y útiles y por eso hemos decidido ponerlo para pues, si os surge una pregunta parecida, pues para que veáis que está ahí y que os la responden. Y pues nada, esto sería todo. Si tenéis alguna pregunta más, hoy también hemos acabado bastante antes de tiempo, pero eso, podemos dedicarle más tiempo a las preguntas y profundizar en todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Izaro. Estaba revisando el chat y hay alguna pregunta, así que mira, además es relacionado un poco con esa última parte ya de que para registrar la huella te pide un indicador de actividad. En este caso la pregunta, a ver si era correcto incluir el euro presupuesto anual por toneladas de CO2 equivalente. Sí que es correcto. También hay otras opciones, como se está indicando, que podría ser el número de habitantes o trabajadores municipales. Vale, a ver, aquí esto es un poco de, bueno, hay que un poco hacer un trabajo ya yo creo que más propio del municipio de analizar cuál puede ser el indicador que más pueda mostrar la evolución del municipio. Por ejemplo, ¿el que haya más habitantes va a afectar en que tengamos más consumos? Pues probablemente sí, porque por esa parte igual de alumbrado público que pueda afectar de, ¿no? Si hay que electrificar más calles, etcétera. También podría ser correcto el euros de presupuesto anuales, porque al final eso también puede, ¿no?, indicarnos de si este año hay más presupuesto, igual estamos actuando más. Simplemente es un poco que tiene que ser lo que cada municipio escoja para llevar el seguimiento. Es importante porque como al final la huella en términos absolutos puede variar en función de la actividad y lo que queremos es ver también que hay mejoras, aunque haya más actividad, hay que optar por uno de los indicadores. Nuestra propuesta es normalmente hacer varios cálculos, de probar con diferentes
diferentes indicadores y un poco ver cuál puede ser el que más represente vuestra evolución. Vale, mira, hay otra pregunta que es relativa a la herramienta Reduzco. Si queréis, Isara, no sé si tú la tienes tú a mano que estás compartiendo o si no la busco yo. Esta herramienta está disponible en la página de la Oficina Española de Cambio Climático. Si nos dais un minutito, la buscamos y la presentamos y comentamos un poco a rasgos generales. Vale. Creo que la tengo a mano, espera, ¿eh? Vale. Eso es, esa herramienta simplemente es un poco informativa, ya que no la tenéis que entregar para decir, oye, quiero obtener el sello Reduzco, pero bueno, os permite hacer esas pruebas a vosotros para saber, ¿no? Antes de preparar la documentación, si os lo van a otorgar o no. Entonces, bueno, sí que es interesante un poco saber, ¿no? Cómo funciona, porque es lo que luego utiliza el registro para darte el sello o no. No la encuentro, la voy Vale, a buscar, ¿vale? Vale, búscala, sí, está en la parte de eso, de cálculo y reduzco. Hay otra pregunta que es sobre las presentaciones dentro de Moodle. ¿Dónde se pueden descargar? No sé si igual yo iba a decir que se descargan directamente, pero Paula, que está por aquí, que es del equipo de Factor y está un poco en esa parte de comunicación, igual nos puede aclarar esta pregunta. Hola, buenas. Sí, bueno, las presentaciones van a estar colgadas en Moodle en versión PowerPoint o PDF, o sea cuál sea el formato, y van a poder ser descargables simplemente haciendo clic y se descargan automáticamente en el gestor, en la página web. No hay ninguna complejidad al respecto. Eso es. Y luego, Paula, si no me equivoco, los vídeos están linkados a YouTube, ¿no? Entonces, ¿se podría acceder desde ahí o...? Eso es, o sea, están subidos en la plataforma de Moodle y simplemente clicando se pueden directamente reproducir en la propia página Moodle y ya si se quiere ver en más grande se puede acceder directamente a YouTube en un botón que pone en el reproductor de vídeo ir a YouTube. Ahí redirige a YouTube para verlo más grande si fuera necesario. Vale, ya tengo la herramienta. Perfecto, pues si quieres nos la compartes y la vamos viendo. Ahí, se ve, ¿no? ¿Todavía no? A ver. Vale, ya la vemos. Si quieres estar un poco, no sé si puedes compartirnos cómo la has descargado desde la oficina para que también, ¿no? Esa trazabilidad la veamos. O sea, porque al final es un Excel otra vez que se descarga desde esta web. Vale. Nada, hemos entrado, como os he mencionado antes, en la página web de Miteco, en la parte de huella de carbono. Bueno, voy a echar para atrás para que veáis. Lo primero que se os muestra serían estas tres pestañas. Entramos en inscripción. Eso es. En esta página, al final, todo lo que hemos comentado está en esta página. Entonces, eso, pues, ¿qué es? Todos esos conceptos teóricos que hemos visto. En la parte de inscripción ya estarían, ¿no?, esos documentos que necesitamos incluir y en la última parte de proyectos y empresas sería un poco ese registro de qué huellas hay o qué empresas o qué municipios están participando, que es una información que es pública. En ese registro te va a aparecer qué empresas o qué municipios están registrando su huella de carbono y te incluye también qué sellos obtienen, si solo el de cálculo, también el de reduzco o también el de compenso. Eso es. Nada, entrando donde os he mencionado, veréis pues eso, diferente documentación para huella de carbono, el registro, proyectos de absorción y aquí se muestra la calculadora, le pinchamos y nos lleva a otra página. Bueno, yo es como lo hago. Igual hay una manera más fácil que sin dar tantas vueltas, pero
así es como yo llego y lo visualizo bien. Y nada, aquí estaría las diferentes herramientas de ayuntamiento, de organización. Uy. ¿Y yo dónde? Sí, yo lo he cogido aquí. Aquí, calculadora de reducción de huella de carbono. Reducción de huella de carbono. Nada, pues pinchamos y se descarga sola la herramienta. Vale, y ahora enseñamos la herramienta cómo funciona. Ay, joder. Vale. Nada, pues sería los datos sobre la organización, el año. Exacto. Sí, eso ya os digo, esos son datos informativos. Al final un poco lo que nos interesa es, a ver, espérate un momento. Eso es meter las cifras de tus 4 años y lo que te va a calcular, lo que te va a comparar para ver si reduce o no es el ratio de emisiones. Y luego al final te va a salir como resultado si está reduciendo o no. O sea, no compara en términos absolutos, sino compara ese ratio. Por eso también os decía lo de a la hora de decidir qué indicador incluir, un poco hacer esa evolución de porque probablemente habrá algunos que afecten más a la huella que otros. Entonces, también os puede servir esta herramienta para probar con los diferentes indicadores si os estáis viendo una evolución que está reduciendo o no. Vale, bueno, sé que hay otra pregunta que es de otro tema, entonces prefiero acabar esta parte de lo que estamos viendo de la herramienta y luego ya contesto a la anterior. Nos pregunta José María Roncero a ver si, como la herramienta permite medir 4 años, que si en su caso es el año base 2016, que el 2020 sería quinto año, que en este caso, ¿cómo se haría? Vale, en este caso lo que hace es comparar con los 4 años anteriores, entonces da igual que el año base sea 2016 porque aquí te estaría comparando desde 2017. Entonces, eso sería 17, 18, 19 y 20 lo que os darían este año. Al año siguiente, pues frente al 2018. O sea, siempre hace respecto a los 4 años anteriores. Vale, y nada, eso, esta herramienta simplemente es, ya te digo, no la tenéis que incluir luego como para obtener ese reduzco, sino que ellos automáticamente lo comprueban y lo valoran. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Aprovecho si eso para contestar la anterior, que era, ¿podríamos calcular primero la huella de 2020 y luego 2019, 2018 o tiene que seguir un orden cronológico? Vale, yo en este caso, la verdad es que nunca se ha dado el caso de que haya registrado primero un año y luego anteriores. Pero, bueno, estoy pensando, yo creo que sí que es posible, porque siempre y cuando tú luego demuestres esos datos, ¿no? O sea, lo mismo, es más difícil ir años atrás porque cada vez, pues no, si te vas a años históricos es difícil obtener esas evidencias, pero bueno, que si tú documentas toda la información, tú en el registro puedes meter de los años que quieras y o sea, no es necesario que porque estemos en 2021 tengamos que calcular 2020, puedes calcular 2017, entonces yo creo que sí, o sea, estoy pensándolo y creo que sí. De todas formas, esta pregunta, si queréis, la podemos plantear también al buzón que tiene la oficina española y nos van a dar ellos una respuesta más clara y os la compartimos en Moodle, pero vamos, yo creo que no habría problema. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra cosa que os pueda resultar interesante. El otro día también eso comentamos el tema de las contratas, de si había que incluirlas o no. Esto un poco también estoy recopilando un poco información o preguntas que hemos ido recibiendo. Otra vez, insisto, en lo mismo que comentamos en la sesión anterior. Si es algo donde se vaya a poder actuar desde el municipio, incluirlo. Cuanto más información tengamos, mejor va a ser o más se va a poder actuar sobre ello en el plan de mejora. Lo mismo, no os penséis que porque vosotros lo estáis incluyendo y el municipio de al lado no, vaya a tener una repercusión sobre vosotros, porque al final este cálculo es para que os comparéis frente a vuestra huella en otros años. Entonces, en ese sentido, tampoco os fijéis, ¿no?, en términos absolutos, porque habrá municipios, cada uno con unas casuísticas diferentes,
y evidentemente no van a ser comparables por el tipo de actividades que se den. Entonces eso, pues trata de intentar incorporar la mayor información posible. Si en años siguientes de repente, como ya se está trabajando y ya es más ágil toda esta recopilación, podemos obtener más datos, pues tratar de, ¿no?, esos históricos recalcularlos. Eso es lo que ha comentado Isaro y que es importante, que vamos a intentar tratar que siempre el alcance sea el mismo. Entonces, si este año hemos incorporado estos datos de esta flota que el año pasado no conseguimos, vamos a intentar que en el año anterior también estén incluidas. Si no es posible llegar al 100% de estos datos, pues os proponemos que hagáis alguna estimación, que os baséis en algún indicador o algo que pueda ser representativo para extrapolar estos datos. Siempre para mantener, ¿no?, tener como ese alcance igual, pues, obviamente para que sea comparable. Y yo creo que así un poco estoy recopilando todo lo que hemos ido recibiendo estos días y creo que era esto. Lo dicho, en Moodle está toda la información, pues poco a poco también, a partir de hoy, si os ponéis con ello, las dudas que puedan surgir os iremos contestando. Así que no sé si tenéis alguna cuestión que queráis comentar ahora o alguna experiencia, no sé, alguna duda que os haya surgido y al final cómo la habéis abordado, estaríamos disponibles. A ver, veo otra pregunta por aquí. Vale, a ver, este documento de reducción solo se entrega si tenemos los históricos de esos 4 años, ¿cierto? Eso es cierto, o sea, ese sello de reducción, para poder obtenerlo necesitamos esos 4 años, más que nada por lo que he comentado, de que hace la media de 3 años frente a 3 años. Pero en el caso de ser el primer año de cálculo, no, eso es. Aquí un poco también lo que, obviamente, el primer año puedes llegar a incluir 4 años, pero es difícil obtener durante el primer año, ¿no?, históricos de 4 años. Entonces, nuestra recomendación es que si es el primer año que estáis participando en el proyecto, que os centréis un poco en tratar de caracterizar bien el alcance y luego ya a partir de próximos años, pues igual si ya lleváis 2 años participando y decís, oye, creo que podemos obtener datos históricos de 2 más, pues bueno, ya un poco una vez sea más ágil este trabajo. Vale, luego tenemos que incluir facturas originales de todos los años. Sí, a ver, aquí esto no siempre se revisan todos los datos ni os piden todos, pero bueno, la idea es que como estos datos tienen que estar sustentados con facturas y evidencias, pues bueno, tratar de recopilar todos estos datos. Por ejemplo, últimamente cada vez es más importante y es uno de los datos que más se revisa, es el tema de las garantías de origen, porque bueno, ya muchos municipios contáis con esta electricidad renovable, entonces bueno, ese certificado suele ser uno de lo que más se suele revisar. Vale, hay otra pregunta que es, ¿nos sirve el mismo plan de reducción de un mismo año? Vale, aquí un poco la idea es lo que ha comentado Isaro. Este documento se puede plantear en el año 1, pero esto tiene que ser un documento vivo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser el mismo plan y de hecho es lógico que mantengamos un mismo plan, al no ser que de repente haya iniciativas nuevas que se quieran incorporar, pero sí que anualmente habría que darle una revisión. ¿Una revisión qué quiere decir? Pues un poco analizar si ha habido una evaluación ya, si se están cumpliendo, ¿no?, en base a esos indicadores que hemos definido, si se está viendo una reducción, o sea, un poco hacer una actualización de ese documento. Vale, y la última pregunta, que era relacionada con si el PACE sirve como plan de reducción de emisiones. Bueno, pues como el PACE al final, lo hemos comentado también un poco antes, es un documento que abarca más, o sea, no solamente se queda en la huella de carbono del municipio, sino que es el inventario completo. Este PACE ya cubriría esa parte del ayuntamiento, entonces sí que serviría como para dar parte a responder a ese plan de reducción que necesitas reportar en la oficina. Vale. Vale, mira, por ejemplo, Miriam también nos ha compartido aquí lo que comentaba de esas garantías de origen, que cómo se acreditan, pues mediante ese certificado que te puede emitir la empresa suministradora. Exacto, eso es, porque no es algo, en algunas comercializadoras sí que en la propia factura te dice que tiene garantías de origen o que es totalmente renovable, pero no siempre es así. Entonces, lo más sencillo para acreditarlo es pedir ese certificado a la comercializadora y que, bueno, os lo tendría que emitir. Vale.
No sé si tenéis alguna otra duda o lo queréis dejar aquí. Lo dicho, como hay tiempo, pues bueno, ir revisando un poco todo este contenido que hemos generado y eso, podéis seguir en contacto con nosotros a través del Moodle o por el correo que hemos habilitado. Si queréis poner aquí un momento el correo, por si alguien no lo tiene a mano, el de cent@iamfactor.com, y así queda registrado también en el chat. Y nada, eso, ya la siguiente formación ya estará más orientada a esa parte de proyectos de absorción. Seguramente sea algo no tan conocido para vosotros, ya que al final la huella es algo que ya se está trabajando desde hace más años, pero en proyectos de absorción no hay tanto. Seguramente no es que no haya tanto, sino que no esté tan trabajado, pero probablemente una vez empecéis a ver lo que se solicita y tal, se os ocurran ciertos lugares del municipio que puedan, ¿no?, contar como proyectos de absorción. Aquí os recomendamos que, aunque no sea vuestra idea prioritaria o objetivo prioritario durante esta formación, que aunque sea, si podéis ya acudir a estas sesiones, que bueno, serán también grabadas, o sea que no habría problema, pero un poco para que ya empecéis a ver qué se necesita y así podáis identificar alguno de estos proyectos. Aunque no sea para esta convocatoria, bueno, pues para que lo podáis presentar en otros años, pero por lo menos ya ir viendo un poco qué es lo que se necesita. Así que nada, dicho esto, bueno, os ha dejado ya Isaro este email, así que cualquier duda nos la podéis compartir por ahí. Así que nada, pues muchas gracias a todos por atender y esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos vemos el día 13. Muchas gracias.